Y ahora queremos darle la bienvenida a Carlos Araujo, un hombre que ha estado en medios, de analista, conoces de elecciones, Todólogo. manejas encuestas. Todólogo. No, pero sobre todo estás en el mundo de la política. Hablamos aquí con varios invitados que la política, pues sí, no es agradable, pero cuando te metes es difícil de Y conectar. cuando tenés una vocación de servicio también, porque creo que eso lleva mucho, mueve mucho. Así Te dice. gusta estar en esos lugares porque en esos lugares obtenés el poder para cambiar las cosas. Hey, bienvenido entonces, Carlos. Franklin, un gusto estar aquí en este barcito. Mira, el barcito le doy es un seguimiento espacio. ahí. De verdad, y me qué parece bueno. muy agradable el formato. Fíjate que lo que estamos tratando de hacer es, digamos, darle a la audiencia, va creciendo. Yo en realidad agradecerles a todos porque, y la gente que nos da like, que nos comparte, que nos comenta, que se suscribe. Estamos en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, el canal de Telegram, y estamos inventando aún de más porque en realidad la gente está por todos lados. No, y Entonces lo que hacemos es pequeñas pastillitas, porque una conversación, yo sí, siempre he creído que una conversación en realidad es importante. A veces uno no se fija todo lo que dice, y cuando empezás es como leer un libro. A veces se te van los momentos especiales del libro, pero cuando lo relees y lo relees, te das cuenta de conceptos ahí muy importantes para que te cambien. Entonces yo creo que una conversación buena puede darnos elementos, ¿verdad? Y estos espacios yo creo que son sumamente importantes, más la coyuntura que vivimos en el país, Sí. En donde quieras o no el régimen de alguna manera trata de estrangular a los medios masivos de comunicación para que la oposición no sea vista ni escuchada por la gente y de esa manera poder manipular a la población. Lo que pasó con la tregua o lo que ha pasado con esta información que publicó, por ejemplo, El Faro, que básicamente los medios de comunicación no lo tocaron. Sí, y ese es el ha punto. sido a puras redes que se han movido. Estos programas se vuelven fundamentales para poder informar a los ciudadanos y poder quitarles ese velo que tienen en los ojos de la manipulación mediática del gobierno, porque es una realidad. Qué bueno contribuir, y la lógica de la plática es una plática relajada, es como que vayas a un barcito Claro. a compartir una buena conversación, y entonces de eso se trata, así que bienvenido. Un gusto. Hablábamos antes, voy a contarles un poco, hablábamos antes de iniciar la transmisión de este es el Facebook Live del Barcito FM. Hablamos un poco del peso de la política y bueno, no sé, pues quiero preguntar esto porque también la gente se lo pregunta. Es cierto que estar en política te genera costos, te genera mucha exposición, una serie de enemigos, una serie de cosas. Pero en el caso tuyo, digamos, hay varios actores de la familia que se han metido a la política, ¿va? Claro. Y normalmente también la política genera fricciones, diferencias. ¿A ti te ha provocado algo así a nivel familiar? Claro, yo creo que la gente lo sabe y lo conoce, lo ha podido observar. Lamentablemente, la política ha separado a un par de hermanos, y ese es uno de mis casos como tal. No ha sido de mi parte. Si la gente puede darle seguimiento a todas las redes sociales que ha pasado en los últimos 3 años en este tema, puede ver que yo ni siquiera me meto, ni respondo, ni reacciono a los ataques, lamentablemente, de mi hermano. Vaya él con su agenda particular, vaya, que creo que está totalmente equivocado y errado, pero creo que no es razón para poder romper una relación familiar, ¿verdad? Pero esa fue su decisión, ¿verdad? No fue la mía. Sí es jodido, digamos, porque, no sé, yo veo al país así, Claro, bien roto, dividido. confrontado, dividido, y a veces por pendejadas, porque en realidad, o sea, la política sí es una cosa, o sea, es una ciencia, es una agenda. Yo siempre lo he creído que la política es la posibilidad de hacer aquellas cosas que parecen imposibles, uniendo a los extremos, a los polos, a aquella gente que cree que no es posible hacer algo. Pero bueno, también te genera ese nivel de división, ¿verdad? Claro, y aquí lo que se trata es de seguir adelante y cada quien en su rollo. Es importante respetar la opinión del resto. Yo creo que, quieras o no, en El Salvador había, o sea, una institucionalidad frágil, Sí. con el respeto a muchos espacios de opinión y a una diversidad de pensamientos. O sea, se podía caldear las cosas un poco en el mismo ejercicio de la política como tal, pero al final de cuentas el país iba caminando. Ya desde la llegada de Bukele, lamentablemente, eso cerró. Ya, y el tipo ha venido a causar una división profunda en la sociedad. Ahora la idea es cruzar un poco, porque estamos hablando mucho de coyuntura, de los temas del día, pero digamos, por tu experiencia, por tu ejercicio político, ya va varios años, es también conocer por dónde crees que va el país. Pero antes de eso, ahora apareció una información en redes, y quiero pedirle al equipo que nos ayude, un testimonio de una persona capturada Joven. que logró salir de la cárcel, porque la verdad es que esto
Hay muchos que tratan de subestimarlo o aparentar que no es un tema delicado, pero francamente estamos hablando de las instituciones que te pueden hacer que una dinámica social se rompa. No sé si lo tenés ahí. Nos enfermamos, a muchos nos dio gripe, nos dio tos y jamás recibimos atención médica. 2 personas fallecieron dentro de las celdas mientras estaba ahí. Yo antes no desconfiaba de las autoridades de mi país. Sin embargo, ahora veo una patrulla, veo un agente policial y yo siento miedo, a pesar de no deber nada, a pesar de no ser un pandillero. Lo que le diría a las personas que vean este video fuera de El Salvador es que no se crean la publicidad que el gobierno hace. Mira, no sé qué decís. Es algo trágico y terrible. Y mira, es lo que hemos estado denunciando con todo este show del régimen de excepción y de la supuesta guerra contra las pandillas del gobierno. O sea, el presidente, el gobierno, dirigido principalmente toda esta operación por el presidente de la República, ha sostenido un pacto con las pandillas desde que era alcalde de San Salvador. Cuando llega al gobierno tiene mucho más poder de continuar un pacto con un montón de reglas de cumplimiento. O sea, así que aquí, mira, cuando dicen quién protege a las pandillas y quiere culpar a la oposición, pero ¿quién no quiere extraditar a los líderes pandilleros que le pide Estados Unidos? Es el gobierno el que los protege. ¿Quién sacó a uno de esos líderes que estaba en una cárcel, el famoso Kroc, y lo fue a dejar a Guatemala? Un funcionario de Nayib Bukele, el encargado de hacer la negociación con las pandillas. Yo la vez pasada en un programa de televisión con Julio Villagrán, de repente les mostré ahí las fotos, ¿verdad? Que son pruebas y evidencias de Zacatrás, que es la cárcel de máxima seguridad, donde los presos estaban en un patio con pantallas gigantísimas viendo la final de fútbol del año pasado, con pollo. Pero que ya estás hablando de este periodo. Sí, el diciembre del año pasado. Fotos de Zacatrás con los presos comiendo pollo con gaseosas y viendo la final de fútbol. El penal de máxima seguridad. Hay fotos en esa misma cárcel, todos los presos recibiendo el paquete de comida que le daban a todos los ciudadanos. Yo no sé por qué en la cárcel necesitas esos paquetes de comida. Y así te puedo enumerar un sinfín de privilegios. Tú ibas a los territorios. Ahora ellos dicen que han capturado una gran cantidad de pandilleros, que no los capturaron en los últimos 3 años. Vas a los territorios y te dabas cuenta que ahí estaban los delincuentes, seguían extorsionando a la gente. ¿Y eso por qué? Porque parte del acuerdo era dejarlos que estuvieran libres a su antojo en los territorios. El que negociaba que disminuyeran los homicidios, que al final de cuentas yo no sé si disminuían, porque el presidente manipula las estadísticas. Él tiene el control de todas las instituciones en donde podés contabilizar los muertos. Por lo tanto, no sabes si es cierto lo que te está diciendo en cuanto al número de muertos. Y aparte de eso, se han descubierto una gran cantidad de cementerios clandestinos. O sea que también estaban matando gente y lo que hacían era esconderlo, meterlo debajo de la alfombra. Sí, es bien jodido, pero o sea, ya ver este tipo de testimonios como el que hemos visto ahora en redes sociales, y la verdad es que la gente, yo me pongo a pensar, si la gente es jodida, la que no tiene posibilidad de nada, man. O sea, la que está en una comunidad, o sea, lo que jodida dice, de verdad. Primero, ese video salió como un testigo en una audiencia que había este día en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso no ha salido divulgado aquí, es imposible, hasta lo protegen al joven porque si no lo pueden matar. Pero mira las cosas que te dice, o sea, jamás se ha metido en nada, nunca ha tenido antecedentes con la autoridad ni nada. Se lo llevaron cuando estaba comprando las tortillas en su casa, ¿verdad? Lo meten en una cárcel con 70 personas más y él mismo te dice que la mitad por lo menos eran pandilleros y la otra mitad no tenían nada que ver igual que él. O sea, ¿qué te indica eso? Que es cierto lo que se está denunciando permanentemente de las capturas arbitrarias. Bueno, dice también que veía que entraban camillas y que sacaban la camilla ya con yo he escuchado al menos otros 3 testimonios más de personas de ese mismo tipo, en donde también otros te manifiestan que quien golpea a los que están ahí guardados es la misma autoridad. Quien los tortura es la misma autoridad. ¿Quién? El custodio, o sea, el centro penal. El custodio del centro penal. Los agarran a golpes y se han matado. Ya llevan como 50 personas muertas. Sí. No es que al interior de los centros penales las pandillas están haciendo esas cosas. No, es el mismo Estado el que está violando los digamos, creo que has estado en el tema político y que has manejado toda esta agenda. Bueno, lo conocemos, pero ¿qué se le dice a la gente? Se le dice esto, o sea, relájese. Ya va a pasar, soporte porque tienen que capturar a todos. O sea, ¿qué se le dice a esa gente que está bien jodida? La gente tiene que abrir los ojos, Franklin. Es que tenemos un serio problema que es fundamental y es la manipulación mediática de este régimen.
O sea, si tú vas a hacer una encuesta, y la hemos visto, la encuesta de la prensa gráfica, la UCA, la Gavidia, sí, la gente evalúa bien al gobierno. Entonces, yo creo que toda esta gente que está empezando a sentir este nivel de pero es que mientras de no te toque, mientras no te afecte directamente a vos, no sabes que es cierto esto que estamos viendo en este video. Entonces, el problema es ese, que la gente no está informada adecuadamente. Este video, te puedo asegurar que no va a salir en los noticieros de las televisoras. Canal 10. O sea, no va a salir en TCS, no va a salir en el 21, no va a salir en todos los canales de televisión. ¿Quiénes lo van? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo se informa el ciudadano? A través de los medios masivos de comunicación, pero como el gobierno tiene un control que los tiene atemorizados, al final de cuentas, igual que el tema del Faro, cuando el Faro publica los audios del pacto, tampoco lo sacan. Entonces, si el ciudadano no se da cuenta de estas realidades, porque algo que creo que tú lo tienes muy claro, es que tanto en los gobiernos de Arena como en los gobiernos del FMLN, si por algo la gente los castigó, fue por todo lo que descubrieron los medios de comunicación, de cosas anormales que se habían sucedido en esos gobiernos. Sí. Corrupción de Tony Saca, corrupción de Mauricio Funes, ¿verdad? Un montón de privilegios y de desaciertos que hicieron los partidos en el gobierno como tal, pero la prensa se respetaba y la prensa lo divulgaba. O sea, la prensa no le tenía miedo al poder, pero ahora no, ahora es al contrario, la prensa está sometida. Entonces, ahí es donde tú ya te das cuenta de que las buenas evaluaciones gubernamentales tienen que ver con la manipulación del gobierno y con la propaganda del gobierno, que te trata de ocultar lo malo y te vende spots publicitarios de las cosas buenas que ellos dicen que hacen. Digamos que este es el punto de partida para tratar de hacer una lectura más de escenarios y de largo plazo. Es decir, por dónde puede avanzar el país, qué tipo de circunstancias complejas, situaciones de crisis o en realidad escenarios positivos y una ruta, digamos, que le funcione al país, digamos. Todo el mundo quiere que, pues sí, como dicen algunos charos, dice, ya es hora que al país y a El Salvador le toque vacas gordas, porque todo el tiempo pasamos en vacas flacas, o sea, y entonces vos decís, ¿qué viene para el país? Entonces, si quieres, empecemos por esto. Ayúdame a entender una lectura de cuál es el momento en el que está cruzando el país 3 años después de un gobierno que se pintó como una renovación, como un gobierno moderno, como un gobierno conectado a la tecnología y todo eso que se ha venido viendo. ¿Cuál es tu análisis y la valoración del momento en el que estamos ahora? Mira, tres años después del gobierno de Bukele, te puedo decir que el país está peor que antes. Y el país ha sido engañado y estamos en un amplio retroceso democrático, y no solo democrático, porque también esto tiene un impacto en la vida de la gente normal y ordinaria, en su bolsa, en su economía, por todas las implicaciones que tiene la concentración de poder que el presidente ha ejercido desde el primer día de su gobierno, y que a estas alturas del partido ha logrado el objetivo de tomarse totalmente la institucionalidad del país, en donde tú, ciudadano, no tenés quien haga que se respeten tus garantías constitucionales. O sea, aquí, si no estás con el régimen, así como ese joven que explicó y contó cómo abusaron arbitrariamente de esas capturas, así se lo pueden hacer a cualquiera. Así le ha pasado a Calixto Mejía, así le ha pasado a Ernesto Mason. Si en El Salvador hay presos políticos ya. Sí, lo vimos en la última declaración. O sea, es que es increíble. O sea, aquí no tenés quien que haga respetar tus derechos. O sea, ya y no solo, topado, porque ahí has hablado, porque la gente puede decir, sí, pero son los que no sé qué, y los de los partidos, pero si vos empezás a ver, has tenido sindicalistas, médicos, abogados, profesores, deportistas, artistas. De hecho, hay uno que hace producción para redes sociales que todavía está ahí, que lo ha estado en las redes sociales, han estado denunciando el caso de él, ¿verdad? No, y mira lo que este joven te está diciendo, o sea, es que es un ciudadano normal, común y corriente, que está divulgando la realidad de todo el daño que está causando este régimen con este show de las capturas de los pareros y de las redadas que está haciendo. O sea, entonces, vamos a ver, democracia es uno de los factores, ¿verdad? Pérdida de derechos, pero ¿ves otros elementos, digamos, dentro del entorno que sean así importantes para diagnosticar un poco el estado de salud en el que está en el país? Bueno, cuando uno va al médico, lo primero que hace es te saca sangre, orina, y te se va a detener esto. No, ¿Cuál es el estado? Es que todas estas cosas tienen implicaciones. Los ciudadanos, por decirte, cuando tú les hablas del retroceso democrático, te dicen, ¿y eso qué es? Yo de eso no como. Pero no es cierto. O sea, ese retroceso democrático que está viendo el país tiene implicaciones en la vida de la gran mayoría de los salvadoreños.
¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, este país, El Salvador, para poder subsistir desde el gobierno, necesita mucho apoyo internacional, necesita financiamiento externo. El país no es capaz de generar los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la gente. Por lo tanto, tú tenés que más o menos tener cierta sanidad fiscal, cumplir ciertos cánones democráticos para que la comunidad internacional diga que tú sos un país que está por la ruta correcta y te puedan apoyar. Bueno, pues en este momento El Salvador ya nadie lo apoya, ¿verdad? No hay recursos económicos del exterior y el presidente lo que está haciendo es metiendo debajo de la alfombra todos esos problemas económicos que al final va a terminar quebrando la banca, o la va a terminar estatizando, va a terminar rompiendo la dolarización, va a terminar emitiendo una moneda propia para tener manejo de política monetaria, y todo eso que implica más riesgos de país, y al tener más riesgo del país no vienen inversiones, ¿verdad? Y al no haber inversiones no hay empleos, no hay dinero, no le alcanza a la gente, la inflación se va por los cielos. Mirá lo que están viviendo los salvadoreños ahora en la parte familiar. O sea, a la gente no le alcanza el dinero para terminar el mes. ¿Verdad? ¿Por qué? Por factores, es cierto, la guerra de Ucrania tiene que ver, el problema de la logística debido a la pandemia, pero no solo en eso. O sea, en El Salvador, el ingrediente local de lo que Bukele está causando, con esa su loca apuesta por el Bitcoin, ¿verdad? Que es otro de los elementos por los cuales la comunidad internacional no quiere darle financiamiento al país, por los riesgos que eso implica. Entonces, todas estas cosas, hay una crisis mundial, pero con sus locuras le pone un ingrediente que se va a hacer un cóctel que va a explotar, va a terminar explotándole en la cara, no lo va a poder administrar y los ciudadanos van a pagar las consecuencias. Porque mira, yo no soy rico, yo no soy ni clase media alta, o sea, yo subsisto, pero creo que aún yo soy de un segmento de privilegiados en este país. Pero la gran mayoría, te hablo del 75% de los ciudadanos, están mucho más jodidos que yo. Eso sí te lo puedo garantizar. Y si yo me siento jodido, no quiero ni pensar cómo está esa gente. Sí. Y el gobierno, al hacer lo que está haciendo es causándole más daño a esos ciudadanos. Porque al final nosotros podemos decir, comemos 3 veces al día, bueno, vamos a comer 2 veces y medio, ya no vamos a comer carne 3 veces a la semana. Pero es que a esos no les alcanza ni para terminar el mes comiendo solo huevos y tortillas. Esta semana, esto que estás diciendo lo escuché. Le llamaba en la conferencia del lunes, martes, no recuerdo, que se está generando una bomba de tiempos y que solo van quedando como 3 alternativas. O, ¿cómo se llama? O te pones o te alineas al mensaje, digamos, del régimen, o te llevan preso, o tenés que irte del país. Ese es un poco como el escenario que estás construyendo ahora, en este momento. Y lo jodido es eso, que, o sea, habíamos personas que creo que todavía tenemos el valor de denunciar todo esto. Pero corremos un gran riesgo. ¿Qué vos? Sí. O sea, vos tenés mira, yo no sé si idea de que un día te pueden... Sí. O sea, yo estoy totalmente claro. ¿Andas pensando en eso? No. O sea, yo miedo a él no le tengo temor de lo que puedan hacer, ¿verdad? Y más no solo conmigo, sino con mi familia, y mi familia está consciente de eso, ¿verdad? Muchos amigos míos, mi familia me dicen, cállate, te van a joder, ¿verdad? Así, y yo no, o sea, y yo estoy consciente que puede suceder, es que puede pasar, pero es que si gente como nosotros no lo hacemos, este país se va a ir a la M. Pero totalmente, o sea, yo creo que yo, al menos, esa es mi decisión personal, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta el momento que tenga el último aliento. Vea, yo en eso sí soy necio, yo creo que el país se lo merece y creo que tenemos que convencer a los ciudadanos a que abran los ojos porque los está afectando lo que está haciendo este país. Entiendo un poco la lectura que me haces, pero todavía me queda debiendo porque esto que me decís, creo que es como la lectura de alguien que está más en el mundo de la política, leyendo la noticia, tratando de analizar de manera constructiva qué para dónde. Pero, ¿cómo lees vos cómo está cerrando, digamos, la gente estos 3 años? ¿En qué condición? O sea, el ciudadano promedio, vamos a decir, empleo, economía, costo de la vida, migración, acceso a la educación, el tema deporte, la prevención, el municipio. Digamos, hay un entorno que en realidad rodea al ciudadano, a la gente, que tiene una lectura más allá. Entonces cuando dicen, sí, están hablando de gobernabilidad, de democracia, de derechos, y sí, pero yo no como eso.
Claro, digamos, el ciudadano cree que no le afecta. Claro, pero también, él sí tiene una lectura. De hecho, la gente lo que normalmente te dice es, si yo no trabajo, no como. A mí me vale, cueste quien esté ahí. Pero hoy trabaja y no le alcanza. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacemos, digamos, ya al plano más de la gente? Yo, por ejemplo, ayer vi, porque además están cayendo unos cachimbazos de agua, pero ayer vi unas imágenes de la tiendona, y ahí, o sea, te estoy diciendo que es el mercado. Y me imagino que mucha gente está en una condición así. Es decir, las posibilidades que la gente ha tenido estos 3 años, ¿en qué se pueden traducir? Así ya hablando más en los zapatos de la mara, pues, de la gente, del ciudadano. La gente no está mejor que hace 3 años. Esa es una realidad. La gente está mal, la gente está jodida y cada vez va peor eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Este presidente y el gobierno es un gobierno populista, ¿verdad? Que al final de cuentas trata de satisfacer de llenar esas necesidades básicas que tienen estas grandes mayorías de la población, y por eso surgió la forma en que administró los paquetes de alimentos en la pandemia. O sea, que había necesidad de hacerlo, ¿verdad? De ayudarle a los ciudadanos porque estaban en una crisis de alimentación, pero no en la forma exagerada que se hizo. O sea, es que yo aquí vivía en el Escalón, y ahí a mi colonia no. Toda la semana. Casi 2 veces al mes, y a todos los pasajes, y 4 cajas, y 4. Yo nunca agarré nada. Pusiste 20 macarrones ahí. Yo nunca agarré nada, pero la gente lo agarraba. O sea, en una casa daban 4 o 5 paquetes. O sea, también vi eso en Santa Elena, en varios lugares. Entonces, al final de cuentas, o sea, el populismo, él sabe. Funciona. Lastimosamente, o sea, tenemos un país donde las grandes necesidades están en la mayoría de la población y que las llenas con este tipo de acciones al final de cuentas, pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque le están llenando esa satisfacción individual de los graves daños que está causando aún haciendo ese tipo de cosas, y que en el futuro cercano vas a terminar pagando las consecuencias de esas cosas. O sea, yo sí creo que la gente está mal, que el país va para peor, y que la gente todavía no responsabiliza al presidente. Es que ese es el punto. La gente está jodida, pero todavía cree que no es culpa de él. De hecho, en algunas encuestas que han aparecido, la gente todavía sigue responsabilizando a los gobiernos de los últimos 30 años. Porque él así lo vende. Como un cassette, digamos, depositado ahí. Pero que te digo, un mensaje te calla. Mira, en este país, tú no sabes, o sea, si por algo ganó y pudo atacar al Frente de Arena como los ataca el presidente, es por la corrupción de estos gobiernos, en los gobiernos que se dieron en ese momento, porque no todos fueron corruptos, sí. pero hubo corrupción fuerte y grande a niveles de los más altos en esos 2 partidos como tal. El presidente los ataca, pero ¿qué hizo al solo llegar? O sea, él dijo, esos son corruptos. Bueno, una de sus propuestas fue la CICI, ¿te acuerdas? Por eso, entonces, combatir la corrupción, ser transparente, echar preso a los que robaran en su gobierno, pero eso te prometió. Ok, evaluemos hoy qué ha hecho. Lo primero que hizo fue eliminar el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? No hay transparencia, reservan toda la información, hacen decretos para saltársela a la capa. O sea que este gobierno, y eso te lo puedo asegurar, es más corrupto que los gobiernos de los partidos que él tanto señalaba. Aquí hay menos transparencia, aquí todo es debajo de la mesa. Pero nadie sabe, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque tiene controlados a los medios de comunicación y tiene la propaganda que sigue diciendo a la gente que aquellos eran los corruptos, cuando los sinvergüenzas están siendo ellos como tal. Acaba de salir una noticia de una empresa, ¿verdad?, que nunca licitó nada, que construyó el hospital de El Salvador, que construyó el Chivo que es la que está haciendo ahorita y que está haciendo el penal. Penal, sí. ¿Hubo licitación? No. Y nadie sabe quién es, o sea, puede ser un... Es una empresa, ya se sabe, ya se divulgó quién es. El presidente de la Cámara de Comercio, correcto. de la Cámara de la Construcción, Casal. Yo no te puedo decir si él está cometiendo actos irregulares, pero esos proyectos están siendo cuestionados, muy cuestionados. Son casi que los únicos proyectos que él ha hecho. Entonces, él te prometió un montón de cosas, de que iba a combatir la corrupción, de que no iba a permitir que robaran, que no iban a permitir privilegios. ¿No te acordás en la Asamblea Legislativa que decían que no iban a tener asesores, que no iban a tener carros, que no iban a tener gasolina, que no iban a viajar, que no tenían PPI? Pura paja. Todo lo tienen, inclusive hasta se subieron el monto por diputado, ¿verdad? Entonces, esas cosas la gente tiene que entenderlas y conocerlas. ¿Por qué? Porque los engañaron. O sea, si este es el gobierno del engaño, el gobierno de la mentira, que todo lo que te dijo que aquellos hacían malo, él lo está haciendo ahora y peor. Sumándole un par de estrellas. Claro. ¿Y cuál es la
hoy cerramos 3 años. A partir del 1 de junio inicia un ciclo de 2 años que en teoría sería de cierre de su gobierno. Ya vamos a hablar de ese tema, pero ahora lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son en estos 2 años que vienen los principales problemas o tropiezos que digamos que un formato de gobierno como el que ha instalado ahora Bukele puede encontrarse? Porque pareciera decir, por todo lo que uno escucha, dice no hay forma de pararlo, tiene controlado todo, o sea, el tipo va en tobogán hacia donde estaba pensando ir. Entonces, ¿qué es lo que puede encontrar que complique un poco o que en realidad eleve los niveles, digamos, de riesgo de la estrategia que ha venido empujando? Mira, él hace todo en función electoral. Él sabe que dentro de año 9 meses hay un proceso electoral nuevo y está planificando en base a eso. El país en los próximos 2 años va a profundizar una crisis económica fiscal. Eso es una realidad. O sea, el mundo va a un problema económico y con lo que Bukele hace acá, ese problema económico se va a profundizar mucho más. El tema es cómo él va a administrar ese asunto. ¿Por qué? Porque él necesita recursos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Porque él lo que hace es comprar tiempo. ¿Qué va a hacer que le permita sostener su populismo de aquí a las elecciones del 2024? Financiarlo, digamos. ¿De dónde lo puede sacar? El fondo de pensión. Que hay una cantidad no menospreciable ahí que puede utilizarse. La liquidez de la banca, que es el otro elemento fundamental, que los está presionando constantemente, le baja los encajes para que puedan comprar los bonos y financiarlos. Este gobierno se está financiando a puros letes y cepas, ¿verdad? De ahí están obteniendo recursos, pero eso también tiene un límite. El punto es que si sumas ese dinero que puede estar sacando a la banca, que son los ahorros de los salvadoreños, no es dinero del Estado, son dinero de los ahorros. Yo creo que los banqueros deberían de ser también un poco más responsables con la administración de esos recursos, porque al final de cuentas, si le entregan $2.000 millones que están ahí disponibles al gobierno, el problema va a ser para los ahorrantes. Si la banca lo que va a hacer es cerrar su cartera y irse, si la banca es internacional. Sí. Entonces, al final de cuentas, no es su dinero el que está en juego, es el dinero de los salvadoreños, de los ahorros, de las cuentas corrientes, de todos los depósitos a plazo que hay ahí, y con eso está jugando el gobierno. Entonces, eso es riesgoso. Pero el gobierno sabe que ahí tiene de dónde sacar dinero, de las pensiones tiene de dónde sacar dinero. Quieren crear su propia moneda, y no tanto es el Bitcoin, sino que es como revivir el colón, pero de formato digital. Y eso lo único que tiene que ver es con el manejo de la política monetaria. Porque con eso puede emitir moneda para respaldar todo el populismo que está haciendo desde el gobierno. Entonces, pero eso, tener nuevamente, recuperar la política monetaria y pagar con colones digitales, lo que va a hacer es subir la inflación, poner al país en riesgo. Entonces vas a tener mucho menos gente que te quiera comprar tus bonos, mucho menos gente que te quiera invertir en este país. Mira, hoy acaba de ocurrir la cumbre de las Américas aquí en Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos anunció ahí que creo que había disponible un proyecto como de $2.000 millones para el Triángulo Norte de financiamiento del exterior de empresas que van a venir a invertir al Triángulo Norte. Pero es dinero de empresas. ¿Tú crees que van a invertir en El Salvador? No, yo veo bien complicado. O sea, de hecho, no hay. Que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos consigue empresas estadounidenses para que vengan a invertir en El Salvador, pero esas empresas van a evaluar las condiciones del país para ver si su inversión está en riesgo o no. En El Salvador no van a invertir. Nadie va a jugarse el riesgo. ¿Por qué? Porque aquí el presidente tiene el control absoluto del sistema de justicia. Entonces, cuando tenga un problema esa empresa, ¿a dónde va a acudir? No hay un sistema judicial independiente que le dé garantías a los inversionistas. Por lo tanto, no habrá inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. No hay dinero, no le entra más dinero al fisco y la crisis ahí va en adelante. Entonces, toda esta gente, para sostener... ¿Tú vos crees que se va a paralizar el gobierno y se va a complicar la posibilidad de que el gobierno pague sus compromisos? Pero ojo, pero tienen aire para llegar con populismo a las elecciones. Y ese es el problema más grande. Entonces no lo va a afectar no, es que sí lo va a afectar, porque el gobierno y el Estado, o sea, él lo que está haciendo es creando esa bomba de tiempo, lo que le va a explotar y le va a explotar increíblemente. Pero ya pasó la elección y consolidó el poder y profundiza, vea, su régimen al final de cuentas, que va a terminar al estilo Daniel Ortega. Vea, vamos a ver, la finanza, ¿cuál es otro digamos, problema del tamaño de la finanza que vos ves en el camino?
que puede generarle al rumbo que lleva, digamos, este régimen algún obstáculo en ruta de estos próximos 2 años que vienen? Es que cuando yo te hablo de las finanzas es porque... ¿O solo ves la finanza? No, pues sí, es que el dinero Ajá. es lo que hace que el gobierno atienda la Sí. salud de los salvadoreños. O sea, los hospitales, las medicinas en los hospitales, Ajá. las escuelas, la educación, las cosas básicas, el subsidio al transporte, el subsidio del gas. O sea, las cosas importantes para sostener a toda esta gente, los programas asistenciales como Que los no hay agrícolas, muchos ya, o sea, como los agrícolas. Sí. Todo eso se va a poner en riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final de cuentas, se va a quedar sin los recursos para sostener esos programas y la gente va a sufrir. O sea, es que el problema... Entonces, digamos que... La parte democrática, la parte institucional Ujú. es secundaria con lo que va a sucederle a los salvadoreños. El problema lo podemos ver nosotros, por decirte, que salimos allá a la esquina y de repente nos están esperando y nos amarran y nos llevan. ¿Y quién nos va a defender? ¿Con qué Entonces, garantía? digamos, pero vamos a ver, esos son efectos de unas finanzas complicadas. Claro. Ahora, fuera del tema de las finanzas, ¿no ves en realidad otro elemento o otra variable que se convierta en un obstáculo, digamos, importante de cara a consolidar? Porque el punto de partida con el que empezamos es que todo el proceso que está empujando ahorita Nayib Bukele, su gobierno y su grupo, digamos, va de cara al 2024. Entonces el tema es reelección, Claro. que se puede atravesar en estos 2 años entre él y esa reelección. Vos decís las finanzas. ¿Hay algún otro elemento que consideremos que sea importante? Que le pueda afectar internamente. No sé si internamente, externamente, no lo sé. O sea, Claro, es que bueno, es la... pero que se atraviese entre él y esa Mira, reelección. nosotros vivimos bajo un rompimiento del orden constitucional. Ujú. O sea, aquí- Pero eso es ventaja, digamos, para él. En teoría, pues... sí, porque controla la Corte Suprema de No, Justicia, cual- controla a los jueces. Cualquiera que se quiera despeinar se lo vuela, o sea, como sea. Ese es el tema, o sea, que al final de cuentas yo creo que esta torpeza que está cometiendo, porque yo sí creo que es una torpeza, Ujú. de hacer estas capturas indiscriminadas de miles de ciudadanos, o sea, si fuera cierto, porque como él manipula todas las estadísticas, así lo manipuló, con que las manipuló con las muertes de la pandemia, Sí. o sea, no puede manipular esta estadística. ¿O cómo sabes tú que de verdad hayan capturado 45,000 ciudadanos? No, ¿Cómo lo sabes? no hay forma No hay de, forma de de hecho, no hay controlarlo. forma de conocer varias cosas, no hay forma de saber cuántos bitcoins se compraron o se Eso. vendieron, no hay forma de saber cuántos fallecieron. Bueno, de hecho, vi un dato de un doctor en Twitter que hacía todo el proceso de contabilidad de la gente que falleció en el hospital de la feria. ¿Es correcto? Pero no le pegan los números que él tiene con los números que ha dado el Por eso, ministro entonces, de Salud. este es el Pues, gobierno del engaño. Le pone llegador a todos los Ajá, números. porque todo lo hace llegar en función de verse bien, de su imagen, aunque en la realidad allá abajo son otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estas torpezas que está cometiendo con esta captura, porque te das cuenta que este ciudadano nos está contando que en una celda más del 50% de los que estaban ahí son inocentes, entonces si fueran 40,000 los capturados, por lo menos hay 20,000 o más que son inocentes totalmente. Sí, uno podría decir y toda eso. la familia de eso. Porque no solo afecta al capturado, Entonces, vamos a ver. afecta a sus familias. Entonces vamos a ver, lo que me está planteando es que el desgaste de toda la, digamos, la arbitrariedad y todo este escenario de caos que le está metiendo al país le va a generar un deterioro y entonces eso también va a ser otro obstáculo. Algo así. Y podemos llegar a la elección y la gente le puede pasar un poco la factura. Ujú. Dependerá de nosotros y de ocupar estos espacios para hacer entender al ciudadano todas estas arbitrariedades, todos estos retrocesos que le van a afectar a él, en su familia, en su casa. O sea, Te mira, voy a poner dos elementos más que, digamos, yo los valoro, pero te los quiero poner porque como la idea es escuchar tu opinión. Uno, que para mí sí es importante el entorno internacional, que puede ser también en estos 2 años algo que pueda pasar. Y segundo, es, digamos, todo ese movimiento y más bien esa voz ciudadana que poco a poco va creciendo y que va de alguna manera asumiendo un rol y un papel importante. No tiene rostro, pero es una voz y lo hemos visto en marchas, lo hemos visto. Bueno, pero yo creo que esos dos elementos también pueden ser factores que en estos 2 años se le atraviesen, no sé cómo lo vemos. no, y es que sí, o sea, sí sucede. Y el punto es que este disgusto en la sociedad va creciendo, pero lento, muy lento. ¿Por qué? Por la forma de manipulación que él tiene.
Si tú ves, acaba de sacar un spot con una producción divina del cumplimiento de los 3 años del Plan Control Territorial. Pero si tú lo ves, hasta llorás. Vea, qué belleza de presidente. Pero no te dice de que ese plan control territorial, en realidad detrás de lo que había un pacto con las pandillas. Eso no te lo cuenta. Más todos los privilegios que les dio, más todo lo que permitió extorsionar gente, matar a gente, lo que implicaba no resolver el problema social de las pandillas como tal. Él desdibuja todo eso y te miente y te engaña. Yo por eso es que yo lo friego con eso que le pongo, Bukele, el maestro del engaño. Que es el maestro del engaño. O sea, tiene a la gente embobada. Pero poco a poco, con torpezas como esta que está haciendo de las capturas arbitrarias y masivas de ciudadanos inocentes, que está dañando no solo al joven o a la persona que han capturado, que le está arruinando su vida, porque esa persona va a pasar por lo menos un año ahí preso mientras le da lo que estiró de las leyes que reformó, porque al final van a terminar saliendo libres, ¿verdad? Cuando se restituyan los derechos ciudadanos, o al menos no creo que pase 2 años con el régimen de excepción así. Pero esa gente también, a su familia le está arruinando la vida, porque su familia tiene que enfocarse en ver cómo lo defiende, tal vez esté el sostén de esa gente. Entonces, hay un montón de resentimientos que está causando en muchos sectores de la población, ¿verdad? Y eso, quieras o no, le puede pasar factura. Dependerá de nosotros si sabemos explicarlo, si sabemos divulgarlo, para que la gente abra los ojos y entienda de que les ha tocado vivir el peor gobierno, por lo menos de la historia que yo conozco, política de este país. O sea, un gobierno que les creó una ilusión tan grande, porque la gente de verdad votó por él, cansado de los políticos tradicionales que no hacían nada por mejorarle su vida. La gente se hartó de esa clase política. Él les vendió una ilusión que iba a ser diferente. Y claro que ha sido diferente. Si semejante sinvergüenza ha sido peor que los otros sumados. ¿Vea por qué? Porque concentra poderes, más corrupto, viola las leyes totalmente. O sea, ¿qué cosa no ha hecho para dañar al país institucionalmente? Y ves en estos 2 años la posibilidad de algunos giros de parte de Bukele y su aparato. No creo, no, o sea, es que creo que ya giros llegó en un punto, positivo o va en la ruta y no va a cambiar. Va en la ruta de Daniel Ortega Guicara. Esa es la ruta que él va consolidando cada día que pasa. Y es que es entendible, fíjate cómo te lo digo, que es entendible porque lo hace. Ha llegado a un punto a sus 3 años de gobierno en que la corrupción es tan galopante, en que las violaciones constitucionales que ha hecho son tan evidentes y tan grandes, que si él entrega el poder democráticamente, como lo hicieron los otros gobiernos anteriores, te puedo asegurar que va preso inmediatamente él y toda su pacotilla. Sí, eso es posible. Sí, entonces, enorme probabilidad. Él sabe, bueno, él sabe que no puede ceder. Lo viste en Honduras, ¿verdad? Él sabe que no puede ceder. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú estás arrinconado, que sabes que has hecho tantas cosas malas, que ya quemaste los barcos, ya no hay retroceso para él. Entonces, ¿qué hace? Profundizar su régimen dictatorial. O sea, esa deriva, que va hacia una dictadura, ese camino está trazado en la mente de Bukele. Y eso no va a retroceder un paso. A menos que los salvadoreños que tengamos el valor lo enfrentemos y pidamos el apoyo de la comunidad internacional para hacerle frente a esto. O sea, no hay retorno ya al punto en que está. Él no tiene retorno. Él no tiene retorno. Por lo tanto, esto se va a recrudecer. Sí, bien jodido. Esta persecución de la oposición, de la prensa, de cerrar los espacios democráticos, él va a continuar. Va a continuar en eso, ¿verdad? Y lo lamentable es que no aprendemos de la historia misma de El Salvador. Porque si tú te vas un poco hacia atrás, allá por los años 70, en este país, uno de los principales ingredientes por lo que comenzó la guerra de 12 años con todos los muertos que hubieron, precisamente fue el cierre de los espacios democráticos, los fraudes electorales. Vamos encaminados un poco hacia eso con lo que está haciendo con las reformas que hizo al RNTN, que es el origen del registro electoral, con el que los ciudadanos votan, con el tema del voto electrónico. O sea, no quiere decir que los avances en temas de tecnología sean malos, es que quién lo está empujando y quién lo quiere administrar. Eso es lo malo. Entonces, al final, están haciendo una serie de acciones para consolidar el poder y el control institucional que no les permitirá, de alguna manera, perder el poder. Eso lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en muchos otros países, en que este tipo de personajes mesiánicos y con esas ansias de poder como las de Bukele, lo que hacen es llegar por las vías democráticas
tomarse la institucionalidad del país, destruirla totalmente para perpetuarse en el poder. Es la receta, y es la receta de los populistas, porque eso no es ideológico. Sí, de hecho el partido o lo que él tiene como nuevas ideas, en realidad no tiene las características de un partido, ¿verdad? Más bien es una especie de empresa familiar, ¿verdad? Claro, es que aquí... De hecho aquí estuvimos en una plática con parte de la comunidad de salvadoreños en Los Ángeles, que ellos se autodenominan, fíjate qué interesante. Los fundadores. Los fundadores, Es que es bien cabrón, porque en realidad terminamos la plática y después nos quedamos platicando y entonces dices los fundadores, pero son los fundadores y su gran plan es demoler a Nuevas Ideas, porque en realidad sí, o sea, dicen nos engañó, nos bajó, es que dicen timó a todo el mundo. Llegaban y recogían 20,000, 30,000 bolas y regresaban, y así era la operación, ¿va? Y un poco lo que están haciendo ahora los diputados. Pero bueno, lo que te quiero decir es, a partir de ese entorno que un poco pintamos, si no vemos giros, si no vemos mayores obstáculos, bueno, el tema financiero en realidad es un obstáculo, o puede representar una gran dificultad. Pero si tenés controlado todo, un poco ¿qué queda? O sea, ¿qué queda? Porque como sea, venís 30 años tratando dijimos, de vacas flacas a vacas gordas y no alcanzas a llegar, ¿va? Se te toca, ¿cómo se llama? Raspar el hueso. Ahora nos va a tocar comernos las vacas. No sé. Porque ya ni flacas estarán. Sí, está cabrón, pero entonces vos decís, ¿qué toca estos 2 años? En serio, o sea, ¿qué toca? Porque más allá, digamos, de un poco el resentimiento o el mal sabor, o sea, pasemos de eso, lo que tenés es una dinámica empresarial, una dinámica de microempresas, de emprendedores, de gente que está buscando, y entonces vos lo que ves, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, Mira, yo creo que hay que empezar por el principio. Creo que hay, si tú ves las encuestas inclusive, de personas que dicen, yo tengo simpatía por Nuevas Ideas, por Arena, por el Frente como tal, el ciudadano, la masa de los ciudadanos, más del 56% de la gente dice que no le interesa ninguno, ni Nuevas Ideas. Ajá, se está volviendo antipartido. ¿Por qué? Porque viene de los engaños, o sea, y de las insatisfacciones que le generaron los gobiernos de los partidos tradicionales. ¿Vea? Cambian a con una gran esperanza. Qué cosa que le pasó al Frente también. Sí, que el Frente cuando ganó generó una expectativa altísima en la población. Y por eso le pasaron factura. Yo creo, te voy a hacer un paréntesis, pero yo creo que, por ejemplo, si a gente como Mauricio Funes o al mismo Tony Saca se les hubiera ocurrido o se les hubiera metido la loca idea de reelegirse cuando no habían cerrado su periodo, yo creo que se hubieran reelegido. La diferencia, creo yo, es que había de alguna manera mayor respeto por la y no solo el respeto, también había un balance. Bueno, sí, eso también es importante, o sea, había el balance un nivel de equilibrio que, porque yo te puedo hasta aquí, papá, y vos no pases. Fíjate que te lo puedo decir inclusive no del profesor Sánchez Serén, sino que de Mauricio Funes. Si Mauricio Funes hubiera tenido los votos suficientes en la Asamblea Legislativa, hace todas esas locuras. O sea, ¿pero qué? El control de la oposición y el balance de poder son los que hacen esos frenos y hacen que el país de alguna manera camine por una senda democrática de mejor control. Si te agarra una locura y dice, te agarra la oreja y papá, aquí ve. Funes robó y está huyendo. Ahora y todos sus secuaces juzgados, presos, sí. ¿Verdad? Entonces, al final, la democracia sí funcionó, porque es cierto, o sea, un hombre tan poderoso pudo robar, pero también la institucionalidad funcionó. ¿Por qué? Porque fue descubierto, la prensa descubrió todo esto. O sea, gracias a la ley de acceso a la información, se pudo conocer información que permitió destapar estos casos. O sea, estás en una condición con más deterioro, pero sin instituciones. Desarmado totalmente. Estos en 3 años han robado más que Funes y Saca juntos, ¿verdad? Pero no hay control, bueno, no hay balance. ¿Qué? 3.000 millones. Solo para la pandemia. Deja todo lo demás. Porque para el tema seguridad por lo menos unos 500 millones llevan ya. Sí, no, si solo el plan control territorial se ha llevado más de 500 millones de dólares en 2 años y medio. O sea que se han volado en realidad y no hay control de nada, no hay. Mira, se acaba de salir la noticia también de un comisionado presidencial, vea que su empresa familiar se le adjudicaron 1.2 millones de contratos de 2 alcaldías, a precios elevadísimos. Cuando vos ves esto, ¿en qué pensás, por ejemplo? O sea, que te estoy hablando... Es frustrante, ¿verdad? Porque si vienen 2 años, pues. Por eso, pero insisto, o sea, la falta de la institucionalidad de control, ¿verdad?, le hace más fácil el camino a él. ¿Verdad? Pero sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él trata de silenciar a la oposición, de callar a los medios de comunicación. Nuestro rol,
que es lo que te estaba contando en ese momento. Pero nuestro rol, ¿cuál es? Insistir, divulgar, informar a los ciudadanos. ¿Qué No te te queda el alcanza? otro. ¿Cómo no? Pero lo que te decía la encuesta, hay una gran mayoría de salvadoreños, casi el 56% creo que era, que no creen en los partidos políticos. Entonces, dejalos de él, que son como el 37% creo que eran los que simpatizan con su partido. Los otros son tal vez 10, 12% posiblemente, el resto de partidos políticos, pero la mayoría de los ciudadanos sabe que no está actuando bien, pero al final, Ya duda, por lo menos. sí, pero al final no hacen nada. O sea, porque es lo que dicen, si no trabajo no como, yo no me meto en nada, mejor no voy a votar. ¿Cuánto vota? La mitad de la población. ¿Ya? Pero yo creo que llegará un momento en que esa gran masa también, cuando sienta la afectación personal, ¿verdad? Porque yo te puedo asegurar que la familia de ese muchacho que acabamos de ver ahí Sí. piensa diferente, y te puedo asegurar que hasta han de haber votado por él. Sí. ¿Verdad? Anda a preguntarles qué piensan ahora. ¿Verdad? Entonces, esa gran masa desorganizada, amorfa, hay que organizarla y hay que informarla y hay que hacer que la gente entienda que ya no podemos permitir que charlatanes como el que tenemos sentado ahí en Casa Presidencial sigan mintiendo, engañándoles y sigan robando. Pero aquí también viene que debe de nacer desde la oposición las personas correctas y honestas que puedan asegurarle a la población que de verdad están en contra de lo que están haciendo y de lo que hicieron nosotros, ¿verdad? Y que le asegure a la gente tener la coherencia suficiente para demostrarle que de verdad hay que cambiar de una vez por todas a todos estos políticos chabacanes que hemos tenido. ¿Y tiene, digamos, alguna posibilidad en estos 2 años esa necesidad de una oposición que muestre un rostro confiable, creíble? ¿Le ves vos? En eso hay que ¿Le trabajar. ves vos? Pero siendo así más concreto, digamos. Es que mira, siempre ¿Le ves vos que eso puede cuajar? Sí, y es que es la única esperanza. Y la No, esperanza pues sí, y la pero necesidad está te bien la lleva y te esperanza, obliga. ¿no? Yo te creo, o sea, sí. Pero En- digamos, en los uno ha peores- visto, vimos, vos decís que ha sido rápido, yo creo que en realidad, no vos decís que ha sido lento el proceso de, digamos, de darse cuenta. de ir abriendo los ojos de la gente. Yo francamente creo que ha sido, en los tiempos que conocemos en el país, alguna velocidad mayor, fíjate. Porque, No, por porque ejemplo, si no lo evaluarán también en las encuestas. no, pero me estoy saliendo del tema, pero voy a decirte rápido. Yo recuerdo que, por ejemplo, Mauricio Funes salió con súper buenos números al cierre de su periodo, 5 años. ¿Ya? Pero no como este. Vamos a ver, Nayib lleva 3 años. Por eso, pero sus números son superiores totalmente. Vamos, Superiores. sí, digamos, pero yo no creo que El sea tipo sabido muy, engañar muy a la rápido, yo creo que es normal el proceso. La Porque la gente- gente cruza. Bien, el tercer año siempre es un tercer año que te quiebra puentes y un montón de cosas. porque- Bajo una normalidad. Es que Bueno, el país sí, no eso está sí. viviendo en una normalidad. Bueno, estamos tratando de entender una cosa que nunca hemos Sí, pasado. es que el Por lo país menos nunca ha vivido esto. mi ejercicio de conocer la política tampoco. O sea, este es el primer caso. Ese es el punto. Inclusive los políticos tradicionales que son acusados de tantos actos arbitrarios, de privilegios y de robar, no se atrevían a cruzar ciertos límites que este acusado en 3 años. Si a esto les ha valido fuerte. ¿Verdad? ¿Por Se qué? han Y por eso pasado tienen el poder por- absoluto. Sí. Y entonces la importancia es que los ciudadanos entiendan que sí se le puede controlar y Bueno, que hay que vos buscar ves- controlar. Vos ves funcionarios que tienen 2 salarios, 3 salarios y dicen que están ad honorem, ¿va? Ves a diputados No, viajando y que les cambió todas su las vida. semanas. Y que en menos de 3 años su Y- vida cambió totalmente cuando antes andaban en una carcacha. Pero además los ves en redes sociales mostrando, o sea, Sí, la de opulencia. manera pomposa esa nueva se, forma de creen, vida. se creen Y impunes. en realidad decir, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda aquí? Va? Pero bueno, eso está pasando. Vamos a cerrar un poco esta parte. ¿Qué va a pasar entonces en esta ruta con la Asamblea Legislativa y con los municipios, en tu lógica? Mira, el tema municipal creo que es una oportunidad de oro que hay que saber aprovechar. Porque el gobierno, ante su falta de recursos económicos, viene y le quita a las municipalidades el FOES. ¿verdad? Y lo inverosímil de todo esto, o sea, él quiere hacer la obra del gobierno para explotarla políticamente y por eso no tiene dinero, lo que hace es quitarle a todas las alcaldías del país más de $500 millones para inversión. ¿Y qué hace? Empieza a concentrar el dinero que puede gastarse de ese dinero que le quitó a las alcaldías en arreglar las calles de las ciudades más ricas y con más recursos económicos del país. Sí,
cabeceras y además donde están y sus alcaldes. Santa Tecla, por decirte, bueno, vos conocés Santa Tecla. Ahí vivo. Tiene, no, y Santa Tecla desde hace muchos años Sí, claro. tiene una tasa municipal para calles. Sí. Y la DON le está arreglando las calles. ¿Cómo Sí. es eso? Ahora, lo que nos decía, por ejemplo, Jamie, que es concejala, es que tienen un hueco de casi 2.5 o 2.6 millones y que hay deudas y en realidad son como dos opciones las que he buscado. Me toca Santa Tecla, pues, pero son como dos opciones. Una es dejar de hacer obras y la otra es subir impuestos. Pero mira, Óscar Ortiz, su alcalde. Así le va a tocar a la mano, menos Roberto, obras y más impuestos. Roberto fue alcalde 2 periodos. Los periodos fue, ajá. Vea, y los problemas esos de deudas, también ellos los tuvieron. Y fueron creativos, y hicieron asocios, y tuvieron apoyo internacional, buscaron cooperación. O sea, Óscar, no preguntarle, o lo conoces. Sí, vea, no, y o sea, además todo lo esta que es tuvo una que ciudad hacer, con terremoto y porque todo. él abría la gaveta de la alcaldía y ahí no había, No había. y todo lo que hizo. Entonces, Sí. si tú sos un alcalde y ya sabes que tenés eso, tenés que ser creativo, o sea, que no Yo vengan a creo escudarse que, en otras cosas. bueno, no sé, yo ya tengo mi propia impresión, pero un poco lo que he escuchado es que la gente no ve a un alcalde que tenga claro para dónde puta va. O sea, que Claro, es pero lo que alguien te así quiero más decir que es una gran oportunidad. parado ¿Por qué? y esperando que le digan qué hacer. Por decirte, si tú te vas aquí a una alcaldía de Arena, antiguo Cuscatlán, de repente ves que le van a hacer la DON un proyecto de arreglarle todo el bulevar desde donde empieza la alcaldía hasta el Indio. Van a arreglar todo ese Bueno, bulevar. dijeron que hasta ¿cómo se llama? Hasta el Indio estaban cambiando. Lo quitaron, o sea, lo van a Está remodelar pelado, y van a hacer ese bulevar lindo. Ajá. El municipio más rico del Sí, país. del país, sí. ¿Tú crees que es justo que le quiten el dinero a los municipios más pobres de este país, que en este momento no tienen dinero para hacer las obras que necesitan comunidades pobres, para que se lo vengan a gastar en un bulevar? No tiene sentido. Entonces, en absoluto. hay mucho resentimiento que se está gestando allá abajo. A nivel municipal, la gente sí reclama que los alcaldes de Nuevas Ideas no están haciendo absolutamente nada y que han dejado de hacer muchísimas obras que antes sí existía la posibilidad de hacerlo desde las alcaldías. ¿Y todo por qué? Porque al presidente se le ocurrió quitarle el FODES a las alcaldías. ¿Y cuál es la oportunidad entonces de los municipios? Hoy por hoy, o sea, la oportunidad que yo veo es que tenés que aprovechar ese reclamo social. Ah, ok. O sea, como oposición. Está jodido. ¿no? Pero bueno, ¿y en la asamblea? La asamblea para mí es como el punto central de toda la discusión que hay que tener. ¿Dónde le puedes poner, dónde empezó este presidente a violar con mayor profundidad todas las leyes y hacerse el poder absoluto del país? No, desde el primer día. No, pero desde En la el primer asamblea, desde día el primer hasta día. el 1 de mayo del año pasado, Sí. vea, no tenía el control de la asamblea. No, desde el primer día de la asamblea. Ajá, me por refiero. eso, hace un año. Si ese día se volvió al fiscal. Al y fiscal, se volvió tomó a la Corte Suprema de Corte, Justicia, o sea, ha hecho las reformas que quiere habidas y por haber para ocultar los robos que hace. Entonces, ¿a dónde le puedes poner control? Es en la asamblea. Entonces, las apuestas están ahí. Ahí déjalo con su locura de poder presidencial y de princeso. Yo creo que los ciudadanos tienen que ser conscientes que se necesita ponerle controles a Bukele. Y esos controles se los puede poner la Asamblea Legislativa. Así que la cereza del pastel va a ser eso. Pasemos al tema con el que quiero cerrar un poco, que es reelección. Yo francamente no veo por dónde abrir un debate. Y han participado gente como Fabio Castillo, como Félix Ulloa, como gente y después se retiraron y regresaron. Es una cosa que ni ellos solo creo que... Porque Félix al principio decía que no, pero después que sí, y que no era aquí, que no, y que no sé cuánto. Casi lo mismo que le pasó con las Sicilias. ¿Cómo ves ese tema de la reelección? Mira, la reelección es prohibida. Hay alrededor de 7 lugares en la Constitución donde habla de esto y que es totalmente prohibida, y hay hasta castigo para ciudadanos que intenten promover una reelección. Pero volvamos al punto central de lo que hemos estado hablando. Y aquí, ¿quién hace cumplir la institucionalidad y el respeto a la Constitución? No. ¿Quién tiene el control de esa institución? Bukele. Entonces, al final de cuentas, no importa lo que diga la Constitución, él tiene el control absoluto del país, de toda la institucionalidad, y por lo tanto va a hacer lo que le dé la gana. Él va a postularse para la reelección presidencial, amén de que sea totalmente ilegal. El punto aquí está, es ¿qué vas a hacer tú desde este lado? Y en ese sentido, el TSE, ¿qué vela va a jugar? Es que, o ya no tiene... Ya, aquí hay un ¿vos tema, conocés el tribunal? aquí hay un tema central, y es que hay una supuesta sala de lo constitucional.
Pero ya tuvo una resolución ya. Sí, pero la resolución no le ordena al tribunal inscribir a Bukele en esta elección. O sea, abrió las puertas a la reelección. Sí, al presidente le daban ganas de reelegirse, pero a la hora de una inscripción él tiene que presentarse y el tribunal de alguna manera podría hacer una valoración constitucional. Pero y vos decir, crees no, ¿vos crees que el tribunal todavía pero vuelvo a insistir, tiene algún nivel de yo te vuelvo a insistir, independencia? Pues? Más o menos. Sí, o sea, más o menos. Es que hay instituciones que posiblemente estén sometidas por miedo. Ajá. No necesariamente porque están alineadas con él. El tribunal, los magistrados que están ahí, ninguno lo nombró él. A excepción de la de Ghana, que es la que está totalmente alineada con Pero él. vamos a ver. Pero lo que te quiero decir con el tribunal, ¿qué es lo que te quiero decir? El tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. En materia electoral, En materia pero en electoral. materia constitucional no. Por eso vamos a ver. Pero vamos a ver. Este tribunal, bueno, a menos que lo cambien, pero no le veo señales. A de eso quiero llegar yo. Pero vos crees que este tribunal puede hacer un juicio así apegado a la ley? No, pero lo puede hacer. O sea, eso que tenemos ahí está en condiciones. No, o sea, te va a salir una cosa como la sala. Yo creería que sí, pero vuelvo a insistirte, hagamos una valoración más allá de eso todavía. Imagínate, vean el tribunal y haga lo que le corresponde hacer una valoración ante esa postulación inconstitucional. Para mí, el tribunal va a analizar, va a ver, y viene el Tribunal Supremo Electoral y te dice, no lo escribo. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Le van a arreglar la ley otra vez? No la ley, los van a quitar y van a poner a los de ellos. Entonces al final los que pongan de ellos, ¿qué van a hacer? Inscribirlo. Y entonces vas a parar su postulación de reelección. No creo. Es imposible. O sea, Nayib Bukele, nadie va a parar el interés de postularse nuevamente y de reelegirse nuevamente. Y creo que le alcanza a él en lo personal todavía cierto apoyo popular. No sé qué pasará de aquí a años, 9 meses, pero si hoy fueran las elecciones, se reelige. O sea, tendría un apoyo popular. Algunos dicen que es como un tiro en el pie, que es un poco lo que la película que ya vimos en Honduras con Juan Orlando. Por eso, pero Juan Orlando jugó a la democracia. En teoría. ¿Y a dónde está? ¿Y tú crees que Bukele viendo eso va a jugar a la democracia? No. Entonces, ese es el punto. O sea, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que esa postulación y esa reelección que es inconstitucional va a llevar a que ya no tendrá un reconocimiento internacional. Y esa reelección, eso lo va a aislar más del mundo. Para vos, ¿qué le significa al país? Lamentablemente, un retroceso más profundo. ¿Por qué? Porque Bukele, hoy sí, la comunidad internacional ya no tendrá la excusa que es un presidente legítimamente electo. O sea, ya es un Daniel Ortega, se va a convertir en un Ortega que ha hecho fraude para poder mantenerse en el poder. Por lo tanto, no tendrá un reconocimiento internacional. Y eso sí lo llevará a un aislamiento más profundo. ¿Y qué le va a causar a El Salvador un aislamiento más profundo? O sea, aquí va a haber un estallido social, Franklin. O sea, lamentablemente, pero ¿qué va a pasar? Él tiene el poder, él tiene el control del brazo represivo y posiblemente lo use para eso, para reprimir esa explosión social que habrá, porque la habrá. Eso es imposible detenerlo. O sea, pero ¿qué va a llevar? Va a causar más problemas sociales que puede llevar otra vez a una guerra, lamentablemente. Te voy a quebrar así el tema, porque en realidad casi que ya estoy deprimiéndome. No, es que el panorama... Pero es que está bien cabrón. El panorama está bien oscuro, sí, es oscuro totalmente. Pero vamos a ver, te quiero hacer así rapidito, un poco para input y un poco tener la opinión de lo que la gente está viendo ahora. El tema Bitcoin, ¿cuál es tu lectura así rápida? Yo creo que es la peor apuesta que el presidente ha hecho en el país y que va a profundizar su desgracia económica. O sea, apostarle a eso es uno de los principales factores que en este momento ha hecho que el país pierda la confianza y la credibilidad para poder financiarse. El tema del costo de la vida actualmente, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu lectura? Eso va en aumento y creo que el gobierno no está haciendo lo que debe de hacerse para poder ayudarle a las familias que están sufriendo el alto costo de la vida y que va a seguir subiéndolo. O sea, las proyecciones de los economistas, tanto locales como extranjeros, es que vamos a una crisis económica mundial. Y por lo tanto los gobiernos deben de prepararse para poder ayudarle a los más desprotegidos en estas situaciones. Pero este gobierno se sigue despilfarrando el dinero en cosas que no necesita. Más de 300 millones de dólares gastados en Bitcoin. O sea, cuando no hay prioridades claras, quiere construir el aeropuerto de Oriente. Acaban de aprobarle 12 millones de dólares
para eso. O sea, y así, o sea, por aquí gasto por allá, pero en lugar de tener ahorros y de empezar a guardar el dinero para cuando venga esta crisis más grande, no lo está haciendo. Entonces sus prioridades no son realmente la población. Cerremos con relaciones con Estados Unidos, ¿cómo la ves? Están totalmente rotas, ¿verdad? Y creo que eso va a seguir así mientras no vuelva Trump, que no creo que vuelva. Sí, le está apostando a una... Porque incluso un retorno. Sí, pero creo que Trump ni siquiera va a poder postularse legalmente en los Estados Unidos. Sí. Pero ahora ya muchos republicanos, que son los con los que él tiene en teoría esperanza ante una pérdida del presidente Biden, no lo ven ya como nosotros. Y por lo tanto no creo yo que pueda restituir esa buena relación que tenía anteriormente mientras él no cambie su comportamiento. Y no lo va a cambiar. O sea, entonces eso al final de cuentas te lleva a un acercamiento más a China, más a Rusia y más a ese tipo de países que no van a darle el soporte que necesita para sostener este país, porque eso es mentira. Sí, yo creo que la diplomacia de Nayib no es su mejor carta de presentación. Sí, es que es obligado, o sea, él está obligado a volver a ver a otro lado. ¿Por qué? Porque los estados democráticos te exigen ciertos cánones. Y él no está dispuesto a cumplirlos. A esta altura yo creo que usted, si no está peleado con todo el mundo, ha ofendido a medio mundo y a Raimundo de un solo. Claro, pero todo es por proteger lo que está haciendo. Pues, Carlos, te agradezco el tiempo y gracias por venir al barcito. En realidad fue buena plática y le pusimos... Yo creo que hay algunas cosas que uno tiene que ir leyendo más o menos, porque la verdad es que van a ser 2 años muy difíciles y ojalá que la gente abra los ojos, hombre. Sí, pero no cimentemos nuestras esperanzas a que ellos de por sí solos los abran. No, tenemos nosotros que hacer que los abran. Sí. Alguien tiene que mover esto y por eso es importante este tipo de programas, que hay que hacerlos crecer, que la gente los conozca, que la gente vea a otros hablando con la suficiente libertad y la suficiente responsabilidad para demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. Te agradezco por el espacio. No, y gracias a ti. Vamos a quedar ahí cuando querrás abiertos para echarnos otra cervecita. Bueno, ni te la tomas, güey, que ni tomas. No, yo no tomo. Pero está bueno. Te agradezco. Yo dedico mi tiempo completamente a la política. No, está bien, te agradezco. No sé si quieres compartir algo, por ejemplo, con esa gente que le está metiendo ganas y tratando de hacer presión, esas voces, por ejemplo, este testimonio que vimos ahora, la gente que está intentando decir algo. Es importante que los ciudadanos no se crean todos los cuentos del presidente, ¿verdad? Y que el mejor consejo que les pueda dar es que escuchen diferentes voces y después hagan una valoración, ¿verdad? Que no se dejen llevar por la propaganda porque los están engañando, ¿verdad? Y lamentablemente seguir creyendo en ese engaño va a terminar afectándolos, o sea, porque al final de todo esto se trata de cómo su familia vive mejor, ¿verdad? Y lo que está haciendo el presidente no nos lleva a ese camino. Bien, muchas gracias por estar esta hora y algo con nosotros, escuchando esta plática así medio encalorada o acalorada, ¿verdad? Pero bueno, un poco eso es la lógica para tratar de compartir con ustedes esa opinión de aquellos que están generando contenido que permite hacer un análisis sobre lo que está pasando en el país. Llegamos hasta acá. Nuevamente, gracias a ustedes por estar siguiéndonos en nuestras cuentas. No se olviden suscribirse en nuestra cuenta de YouTube, darnos like, comentarnos y compartir nuestro material en todas las cuentas, TikTok, Instagram, Telegram, etcétera. Es decir, vamos a seguir trabajando en tratar de poner en nuestras cuentas y en nuestras plataformas contenido que le ayude a eso, a tener un punto de vista distinto y que usted haga su propia reflexión, y esperamos que en un momento determinado de estos 2 años que vienen podamos abrir los ojitos para tener una opinión más clara de qué es lo que debe pasar en el país. Los veo hasta la próxima entonces, un abrazo y buenas noches.